muchísimas gracias a todos por conectarse. Somos un grupo considerable, somos ya actualmente 380 personas conectadas, así que les agradezco por su interés. Me ha tocado abordar uno de los temas probablemente más álgidos del derecho procesal penal moderno. Me refiero a las medidas de coerción. Si ustedes revisan los principales manuales, que son los españoles en derecho procesal penal, ellos no le llaman medidas de coerción. Por ejemplo, el profesor Moreno Catena, José María Asensio Mellado, ellos utilizan otra terminología. Ellos hablan de medidas cautelares al interior del proceso penal, ¿correcto? Sin embargo, medidas de coerción o medidas de cautelares, aun cuando la terminología es distinta, se refiere a lo mismo. Hoy vamos a explicar, y el objetivo de la clase de hoy es poder explicar qué son esas medidas cautelares o medidas de coerción o medidas coercitivas, para qué existen, cuál es su naturaleza, cuál es su esencia. Yo siempre recuerdo una obra que me marcó mucho de Aristóteles. Aristóteles explicaba qué cosa es la esencia. La esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es. Entonces vamos a desentrañar la esencia de las medidas de coerción. ¿Qué hacen que las medidas de coerción sean como tales? ¿Cuál es su signo distintivo? ¿Cuáles son los presupuestos? ¿Qué derechos se afectan? ¿De qué manera se hacen? Todo eso vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a dividir la clase en 3 grandes bloques. El primer bloque, donde hablaremos de algunos preceptos generales sobre las medidas de coerción. Por ejemplo, la proporcionalidad, que es un elemento transversal a toda medida de coerción. No solo una prisión preventiva tiene que ser proporcional, también lo tiene que ser un impedimento de salida del país, también lo tiene que ser una medida de embargo, también lo tiene que ser la incautación. Entonces vamos a hablar en primer lugar sobre preceptos generales. En segundo lugar, vamos a referirnos a las medidas de coerción personales. Y en tercer y último lugar, nos vamos a referir a las medidas de coerción de naturaleza real o patrimonial. Con ese propósito, vamos a compartir con ustedes algunas filminas. Bien, como ya adelantaba, la clase de hoy se intitula Las medidas de coerción, ¿cierto? Las medidas de coerción en el Código Procesal Penal. Y yo quiero referirme en primer lugar a la sistemática que tiene nuestro Código Procesal Penal, que es una sistemática particular que, subrayo, no tiene parangón histórico en el Perú. No tiene antecedente histórico en el Perú. Nunca antes como ahora se regularon en una sección, que es la sección tercera, se le ha dado una sección tercera del Código Procesal Penal, un apartado específico a las medidas de coerción procesal. Y, en primer lugar, el Código, siguiendo su sistemática, nos habla de algunos preceptos generales. Y luego empieza a analizar cada una de las medidas de coerción. Pero yo estaba camino acá, manejando, acompañado del gran tráfico, este tráfago estruendoso, estrepitoso que es el que tiene Lima, camino para casa, pensando en cómo podía enfocar primero la clase, y decía, a veces los abogados nos olvidamos que finalmente todas estas instituciones del derecho, ¿no es cierto?, tienen un correlato en lo que Wittgenstein llamaba los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Entonces vamos al lenguaje corriente, usual, natural, frecuente. ¿Y qué mejor que el diccionario de la Real Academia, la última edición, la 23ª, que señala lo siguiente sobre coerción? Primero nos dice que es una palabra latina y luego nos dice, ¿qué cosa es coerción? Coerción es presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o conducta. En la primera acepción, fíjense, lenguaje corriente. Coerción es presión ejercida sobre alguien para
compelerle, para forzarle, para orientar su conducta o su curso de acción hacia un punto determinado. En su segunda acepción, el diccionario español nos señala que coerción debe entenderse como represión, inhibición o restricción. Primera acepción, coerción es presión sobre alguien para hacer algo. Segunda acepción, coerción es restricción. Esas dos notas en realidad permiten a nosotros entender de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del derecho de la coerción, que tiene un régimen específico normativo, que tiene un tratamiento por primera vez en la historia. Vean ustedes el Código del 91. Quiso ser un proyecto de regulación de medidas de coerción, pero fue un proyecto inacabado, incompleto. Entró en vigencia solo apenas algunos articulados de ese dispositivo. Si comparan con antes, el Código del 40 no hablaba de las medidas de coerción. Antes el código anterior tampoco y el primero tampoco. Entonces, este código, el del 2004, es el primero que presenta una regulación novedosa, una sistemática de tratamiento normativo positivo sobre las medidas de coerción. Y vamos a seguir, para empezar, con las palabras del profesor César San Martín, quien en su obra Derecho Procesal Penal Lecciones, entre las páginas 633 y 634, nos dice: el proceso penal de coerción, ¿no? El proceso penal de coerción satisface una pretensión puramente procesal. Ojo con esto. El proceso penal de coerción, dice el juez y profesor universitario San Martín Castro, satisface una pretensión puramente procesal, de tutela del proceso en su conjunto. Mediante ella, es decir, mediante la coerción, se pide el aseguramiento de la plena efectividad de la potestad jurisdiccional, a través del cual se concreta la potestad punitiva del Estado, el jus puniendi. San Martín dice la plenitud de la prestación jurisdiccional, que es la base de la tutela judicial efectiva. O sea, San Martín entiende el proceso penal de coerción como una expresión, o mejor dicho, como una concreción de la tutela judicial. Entonces tenemos que entrar a analizar el 139.3 de la Constitución, cuyo postulado dice: son principios de la administración de justicia el respeto al debido proceso y la tutela judicial, que luego el Tribunal Constitucional ha interpretado como un binomio. Ha dicho: tutela procesal efectiva se descompone en dos: por un lado debido proceso, por el otro lado tutela judicial. Entonces San Martín dice: para que haya tutela judicial tiene que haber plenitud de la prestación jurisdiccional. Tiene que haber plenitud de la prestación jurisdiccional. Y para que haya plenitud de la prestación jurisdiccional, el proceso tiene que tomar medidas para asegurar la efectividad de la potestad jurisdiccional. ¿Por qué? Porque el riesgo de ineficacia del proceso, el riesgo de inejecución o ineficacia de la sentencia que se dicte, ¿no es cierto?, es precisamente el centro, la misión, el objetivo, el busilis que persigue contrarrestar el proceso de coerción. ¿Y cómo lo logra? ¿Cómo el Estado utiliza la fuerza? Acuérdense: presión sobre alguien, restricción. La coerción con fines de conjurar riesgos. ¿Qué riesgos? De que el proceso no cumpla sus fines. ¿Qué riesgos? De que la sentencia no se ejecute.
Entonces, para eso tenemos que incidir, tenemos que invadir, tenemos que entrometernos, tenemos que interferir en la esfera jurídica del imputado, en su esfera jurídica libertaria, en el jus movendi, en la capacidad de desplazamiento, en la libertad ambulatoria. El Estado encierra a una persona, lo confina en prisión preventiva, coerción. El Estado impide que una persona pueda salir del Perú, coerción. El Estado se queda con la casa de una persona mientras está investigada, coerción. Eso es coerción. Incidencia en la esfera jurídica del imputado con fines de asegurar que el proceso cumpla sus fines y que la sentencia se puede ejecutar. Y cuando hablo de sentencia me refiero no solo a la sentencia en el ámbito penal, sino en el ámbito civil, porque nuestro sistema, se ha dicho hasta la saciedad y el hartazgo, nuestro sistema acumula la pretensión penal y la pretensión civil por principio de economía procesal. Se busca asegurar la sentencia penal y la sentencia civil, el objeto penal y el objeto civil en el proceso. Entonces, concuerdo plenamente con estas palabras de San Martín cuando dice: el objeto del proceso de coerción no es otro que facilitar otro proceso, el proceso de declaración, garantizando la eficacia de sus resultados. Quiero que entiendan esto. El objeto, el propósito, la finalidad del proceso de coerción es asegurar que el proceso declarativo de cognición pueda alcanzar sus resultados. ¿De qué vale, no es cierto, que la fiscalía acuse si de repente no vamos a tener al imputado para que pueda cumplir pena porque se fugó? Y se fugó porque, habiendo evidencia de fuga, no se tomaron las medidas para asegurar su presencia. ¿De qué vale llevar adelante una investigación si es que hay amenazas contra los testigos, guardan silencio, cambian su declaración o son reticentes a declarar y el Estado se cruza de brazos y no hace nada? Eso va a terminar en impunidad. Por eso San Martín dice: ojo acá, el proceso de coerción es un proceso medial, instrumental. ¿Para qué? Para que otro proceso, el declarativo, cumpla sus fines, sus eficacias, produzca los resultados que quiere. Entonces es importante entender qué es proceso declarativo. Ustedes lo saben mejor que yo. Investigan a una persona, la acusan, la llevan a juicio y la condenan. Eso es proceso declarativo. ¿Quién te asegura el proceso declarativo? El proceso cautelar o coercitivo. Por eso es que la naturaleza principal del proceso cautelar o coercitivo es la instrumentalidad. El proceso cautelar o coercitivo es un instrumento para facilitar el proceso declarativo. Muy bien. Si esto se ha entendido así, vamos a perfectamente entender las palabras de los grandes maestros del derecho procesal penal. Cito acá a Moreno Catena y otros, que en su obra Manual Derecho Procesal Penal, entre las páginas 265 y siguientes, nos vienen a decir lo siguiente sobre las medidas cautelares, o ellos le llaman cautelares, nosotros lo llamamos coerción. Son lo mismo. ¿Ah? Hablamos de lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué dice Moreno Catena? Moreno Catena dice lo siguiente: la solución judicial de todo conflicto jurídico, acá me viene a la memoria, perdónenme ustedes,
esta gran obra del maestro Binder. Alberto Binder dice en su libro Introducción al Derecho Procesal Penal, el proceso penal sirve para tres cosas. Alguna vez lo dije en un alegato. Sirve para resolver un conflicto, para redefinir un conflicto o para crear un conflicto. A esos tres propósitos sirve el proceso, decía Alberto Binder. Cierro paréntesis, vuelvo acá. Moreno Catena, en esta gran obra, que cuando puedan cómprenla, más o menos el grosor de este libro será esto, así de grueso es. Moreno Catena dice, la solución judicial de todo conflicto jurídico, cualquiera sea el orden jurisdiccional de que se trate, cualquier órbita jurisdiccional, pasa necesariamente, dice Catena, por una secuencia de actuaciones que conocemos como procedimiento y que se van sucediendo en el tiempo. Claro, porque Carneluti nos recordaba en su obra, en ese pequeño opúsculo que se llama ¿Cómo se hace un proceso?, nos decía, ¿no es verdad? Proceso viene de procedere y procedere significa recorrido. El recorrido. Entonces, y Moreno Catena dice, el proceso es un procedimiento con secuelas, con etapas, es una cadena con eslabones y esto se va sucediendo en el tiempo. En el proceso penal, ojo, la sentencia se dicta al final del juicio. Pero para ir a juicio tiene que haber previamente instrucción. En nuestro sistema, investigación preparatoria. Como se dice, debido a que, a diferencia de lo que sucede en otros casos, las partes no disponen frecuentemente del conocimiento y del material necesario para formular sus pretensiones y sustentar sus posiciones en el juicio. El Ministerio Fiscal, o sea, Fiscalía y el Ministerio Público, no presenció los hechos delictivos. Por tanto, desconoce cómo se desarrollaron y carece de elementos probatorios que le permitan sostener la acusación. Y el acusado, por su parte, tiene derecho a desvirtuar la prueba que le incrimina y a buscar pruebas de descargo. Toda esta actividad, dice Moreno Catena, requiere tiempo. A veces se demora. Pero ese tiempo puede jugar en contra de la eficacia del propio proceso y de la sentencia que se dicte. ¿Por qué? Porque puede pasar que ya no se puede celebrar el juicio porque el acusado está ausente. O porque la condena que se imponga no se puede cumplir. Porque hay un estado de cosas que dificulta o niega la efectividad de una sentencia de condena. Para cubrir este riesgo, se establecen medidas cautelares, cuyo propósito es asegurar alguno de estos dos objetivos. Uno, que el proceso se pueda desarrollar a pesar de la voluntad y las actuaciones en contrario del imputado que intente no ser juzgado. Dos, que la sentencia se pueda cumplir pasando por encima de la resistencia y las maniobras procesales que puedan urdirse. Es decir, la coerción o las medidas cautelares tratan de actuaciones procesales encaminadas a impedir que la voluntad del sujeto pasivo logre que el proceso penal resulte ineficaz, burlando el ejercicio del ius puniendi y los derechos patrimoniales de quienes han de ser reparados por las consecuencias dañosas de los hechos. Las medidas cautelares interesan a la parte activa, el acusador, y se adoptan contra la parte pasiva, el investigado, por lo que como regla general han de ser pedidas por la primera y soportadas por la segunda. Su finalidad es procesal. Se busca el normal desarrollo del proceso y el cumplimiento de la sentencia. Por tanto, la medida cautelar solo tiene pretensión procesal. Se busca asegurar la plena efectividad de la futura sentencia de condena. Eso es lo que significan medidas cautelares. José María Asensio Mellado, además, nos dice
que estas restricciones son necesarias, ¿no es cierto? Son necesarias precisamente para que el proceso cumpla sus fines. Y acá luego vamos a ir al concepto de medidas cautelares personales. Vamos a entrar. Bien. Entonces, lo primero es entender la esencia de la medida cautelar o medida de coerción. ¿Cuál es la esencia? La medida coerción o medida cautelar es una medida puramente procesal, con una pretensión puramente procesal, no punitiva, no sancionatoria. Por eso es que la Corte, por citar alguna sentencia, en el caso Tibi contra Ecuador, ese activista francés, Daniel Tibi, que fue torturado en el Ecuador, ¿sí? Y la Corte dijo ahí, ojo, cuando tú apresas a alguien en estado, fiscal, policía, tú no lo apresas porque es culpable. Tú lo apresas para asegurar que no se vaya. Y para eso tienes que tener motivos suficientes y bastantes. Prueba de que puede huir. Si no, no lo apresas. Porque el apresamiento, la restricción a la libertad, no es para castigarlo. Es para proteger el proceso. Acuérdense de eso. ¿Qué busca el proceso de coerción? ¿Qué busca la medida de coerción? Buscan asegurar una adecuada marcha, un desarrollo normal del proceso y una cabal ejecución de la sentencia en los efectos civiles y penales de esta. Eso es. Finalidades que persigue la medida de coerción. Investigación eficaz. Asegurar la investigación y el desarrollo del proceso. Evitar el riesgo de fuga y evitar el peligro de reiteración delictiva. Este último está presente en nuestro Código Procesal Penal. Vean ustedes, artículo 253, numeral 3. La restricción de un derecho solo tendrá lugar para prevenir riesgo de fuga, ocultamiento de bienes o insolvencia sobrevenida, impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva. Eso es lo que se busca según nuestra ley. Eso es lo que persigue las medidas de coerción. Pero las medidas de coerción están sujetas a un conjunto de corpiños, de corsés. No se pueden salir de esas, porque estos principios que vamos a tocar acá son precisamente los principios que legitiman las medidas de coerción. Son los principios que informan las medidas de coerción. Su dictado, su variación, su revocación, su sustitución, todas están sujetas a estos principios, al cumplimiento de estos principios. Primer principio. Motivación. Para que exista medida de coerción, el juez que la imponga debe motivar, pero no cualquier motivación. Debe haber una motivación reforzada, una motivación cualificada, una motivación especial, especialísima. ¿Correcto? Por eso es que San Martín, en una conferencia que daba en el Poder Judicial sobre las medidas de coerción, decía: los autos que imponen, que revocan, que sustituyen medidas de coerción, ¿dónde encuentran su legitimidad? En la propia razón del juez. ¿Y dónde está expresada la razón del juez? En la motivación que tiene el auto. La Corte Interamericana, en un famoso caso, que es el caso Apitz y Barbera contra Venezuela, dijo: todas las decisiones judiciales tienen que estar motivadas, pero deben estar especialmente motivadas, Apitz Barbera,
cuando esas decisiones limitan derechos humanos fundamentales o constitucionales. Entonces, las decisiones, como lo es un auto que impone medida de coerción, que limitan derechos fundamentales, tienen que estar debidamente motivadas. Bien, eso significa, en buena cuenta, eso significa que no basta una motivación cualquiera. Tiene que haber una motivación cualificada o reforzada. Segundo, debe respetarse el principio de jurisdiccionalidad o reserva judicial, si se quiere. Es decir, solo puede imponer medidas coercitivas el juez, no el fiscal, no la policía. El fiscal le pide al juez. El fiscal tiene una posición rogatoria, petitoria, solicita al juez, requiere, requirente es la función del fiscal, pero no es decisoria. Solo el juez acuerda, adopta, concede, dispone medidas coercitivas. Solo el juez. De ahí que podríamos decir que la función coercitiva es una función intrínsecamente jurisdiccional. Principio de jurisdiccionalidad o reserva judicial. Tercer principio. Pero veamos. Quiero que veamos el código para que acompañen. Mire. El 254, ¿no? 254.1. Las medidas que el juez de investigación imponga requieren resolución especialmente motivada. Ahí está la motivación cualificada. 255.1. Las medidas en este título solo se impondrán por el juez a solicitud del fiscal, salvo algunos casos, ¿no? El embargo y la administración provisional que puede solicitar el actor civil. Pero miren lo que dice, solo la impone el juez. Principio de reserva judicial, 255.1. Vamos a otro principio. El principio de instrumentalidad. El principio de instrumentalidad, ¿no es cierto? Requiere, exige entender que la coerción, ¿no? La coerción requiere como presupuesto la existencia de un proceso penal principal, de un proceso declarativo, de un proceso de declaración. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos del principio de instrumentalidad, ¿correcto? Cuando hablamos del principio de instrumentalidad, lo que nosotros estamos diciendo es, en buena cuenta, que la medida de coerción no tiene un fin propio. La medida coercitiva no persigue un fin en sí misma. No, porque recordemos lo que decía San Martín. El proceso de coerción está supeditado al proceso de declaración, al proceso de cognición. Por eso es que el artículo, veamos, 253.1 dice, los derechos reconocidos en la Constitución y los tratados solo podrán ser restringidos en el marco del proceso penal, si la ley lo permite y con las garantías previstas en ella. Restringidos en el marco del proceso penal. O sea, tiene que haber proceso penal principal de declaración cognitivo, porque a ese propósito sirve, a los propósitos del proceso principal. ¿Eso qué quiere decir, doctor? Eso quiere decir que si no hay proceso principal, no puede haber proceso de coerción o procedimiento coercitivo. Doctor, me han dictado sobreseimiento. ¿Pueden mantener todavía el embargo? Ya no. ¿Pueden mantener mi prisión? Ya no. Por eso es que la ley dice, se sobresee y se levantan las medidas que existen sobre la persona o sobre las cosas del imputado. Instrumentalidad.
accessorium sequitur principal. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si el proceso penal principal declarativo acaba, el coercitivo accesorio debe acabar. Cuarto punto, principio de provisionalidad. Principio de provisionalidad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las medidas coercitivas no son atemporales o no son permanentes. No se dictan ad eternum, no. Tienen una vigencia limitada. Solo durarán en tanto exista la necesidad de durar, en tanto se mantengan las razones de su dictado y en tanto exista proceso. Si el proceso acaba, deben ser reformadas. Eso es lo que dice, fíjense ustedes, el 253.3. Dice, la restricción del derecho tiene lugar por el tiempo estrictamente necesario. Eso es lo provisional. Solo en lo necesario. De ahí viene esta famosa cláusula, conocida en este brocardo latino, que es el revoc sic stantibus. ¿Correcto? Si cambian las circunstancias, si cambian los presupuestos que dieron lugar a una medida coercitiva, la medida coercitiva también debe cambiar. Quinto principio, principio de legalidad. Dice la ley, artículo 253.2, la restricción de un derecho requiere expresa autorización legal, expresa, clara, escrita, no verbal. La doctrina no crea restricciones a los derechos. La doctrina no crea imposiciones de cómo deben limitarse los derechos. No, la doctrina no es. Y ustedes fíjense el caso, Edwin Oviedo Pichotito. ¿Qué pasó? Estaba en juicio, se presentaron incidentes, estaba con prisión preventiva y a los jueces de juicio se le ocurrió crear la figura de la suspensión de la prisión preventiva. ¿Y qué dijo acá la Corte Suprema? Dijo, eso no existe, porque no está en la ley. Existe requerimiento, prolongación, adecuación, no cómputo, ¿ah? Pero no es revocatoria, comparecencia en prisión, variación, pero no existe la figura de la suspensión. Eso viola el principio de legalidad. Libertad para Oviedo. Han aplicado el principio de legalidad en la medida de coerción. Pasó en el caso Gregorio Santos, prisión, prolongación. Llegado el momento le piden una segunda prolongación. Y claro, bajo la figura de una ampliación. La Corte Suprema conoce el caso de Santos y dice, el código no ha regulado la figura de la ampliación o la prórroga de la prisión preventiva, solo la prolongación. No hay prórroga de prisión, no existe. Viola el principio de legalidad y le abrieron las rejas a Santos. Entonces, el principio de legalidad, ¿qué cosa es lo que nos dice? La restricción del derecho requiere expresa autorización legal, dice el 253.2, y miren qué dice el 253.1, dice, los derechos reconocidos tal solo podrán ser restringidos si la ley lo permite y con las garantías previstas en ella. O sea, solo en los casos que la ley lo permite y en la manera, en el procedimiento que la ley lo permite. Eso se llama, y lo hemos dicho hace algún tiempo en mi libro de litigación, eso se llama que la legalidad se entiende de dos formas, la legalidad sustancial y la legalidad formal o procedimental. La legalidad sustancial nos dice, bajo estos supuestos o en estos escenarios, en estos hechos, en estos supuestos de hechos, se pueden limitar derechos. ¿Y qué significa la legalidad procedimental? Se puede limitar por tanto tiempo, se puede limitar de esta manera. Eso es principio de legalidad. Y les voy a decir una cosa. Este nuevo Código Procesal Constitucional dice que uno de los derechos protegidos en el habeas corpus
es el derecho a la legalidad procesal penal. Habla ya del derecho a la legalidad procesal penal. Ojo con eso. Bien. Y finalmente, sexto principio, tenemos el principio de proporcionalidad. ¿Qué es el principio de proporcionalidad? Alexi es el que lo trabajó, el profesor colombiano Bernal Pulido, quien lo difundió. La proporcionalidad es un criterio de justificación en la intervención a los derechos. Para que una intervención, restricción, como se entiende la coerción, ¿no? Segunda acepción, ¿se acuerdan? Restricción. La restricción o coerción debe ser proporcional. No cabe la coerción desproporcionada. No se permite, se censura, se fulmina, se cuestiona. Yo me opongo a un uso desproporcionado de la coerción. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que aplicar para que la coerción sea proporcionada? 3 criterios de análisis. Se llama examen escalonado. Método de examen escalonado. Tengo que analizar si la restricción al derecho es idónea, si además es necesaria y si finalmente, ¿no es cierto?, cumple con la proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Idoneidad significa preguntarme, ¿la coerción o la restricción al derecho tiene un fin legítimo que perseguir? 2, la necesidad implica, voy a comparar, ¿existirán medios menos lesivos para alcanzar el mismo fin? ¿Menos invasivos, menos restrictivos, aflictivos para alcanzar el mismo fin? Y 3, la ponderación es poner en la balanza las razones para restringir al derecho y los propósitos que persiguen. Si las razones son mayores, entonces no es proporcional. Si en cambio las razones para optimizar los fines que persigo son mayores que las afectaciones a los derechos, entonces sí hay ponderación y la medida es proporcional. Eso es lo que significa. Toda medida de coerción que de ahora en adelante comentemos tiene que cumplir con estos 6 principios. Son los preceptos generales, comunes a todos. Motivación, motivación especial, solo la del juez, si lo pide el fiscal o la parte agraviada. Instrumentalidad, no tiene un fin en sí mismo, no castiga, no sanciona, busca asegurar la eficacia del proceso. Provisional, solo se mantiene en el tiempo estrictamente necesario. Si el proceso declarativo principal acaba, esta debe acabar. Legalidad, bajo las causas de la ley, como lo dice la ley, se limitan los derechos. Y proporcionalidad, la medida tiene que ser idónea, necesaria y ponderada. Variabilidad, hemos dicho, artículo 255, numeral 2, además, que dice, los autos que se pronuncien sobre estas medidas son reformables aún de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo. De ahí que la Corte Interamericana haya dicho, por ejemplo, en el caso Rosario Villavicencio, haya dicho, los estados tienen que poner en cabeza de los jueces la obligación de una revisión constante y periódica de la prisión preventiva. Tiene que haber una revisión constante y periódica de la prisión preventiva, sin que se lo pida nadie, sin que se lo requiera nadie, solo porque por ser juez ya tienes la obligación de revisar periódicamente la prisión preventiva, le ha dicho. ¿Y esto qué tiene que ver? Con la naturaleza de variabilidad de la medida. Si cambian los motivos que justificaron su aplicación, la medida debe variar. El pro homini, además, artículo 7.3 del título preliminar, la interpretación de toda medida coercitiva tiene que ser restrictiva. Solo cabe interpretación extensiva cuando favorezca la libertad del imputado. Jamás en contra. Jamás en contra de él. Siempre en favor de la libertad. Muy bien. Entonces, vamos a hablar en primer lugar, bueno, ya trabajamos esta primera parte, vamos a la segunda parte. Medidas coercitivas personales. Y acá voy a referirme
a lo que el profesor Asensio Mellado habla, permítanme. Asensio Mellado dice algo que es bien interesante. Dice, ¿qué son las medidas cautelares personales o medidas de restricción personales? ¿De qué hablamos cuando hablamos de medidas ¿De qué hablamos cuando hablamos de medidas cautelares personales? Estamos hablando, en buena cuenta, de medidas de coerción que tienen por objetivo restringir la libertad del imputado. La libertad ambulatoria, la libertad de movimiento, la libertad de desplazamiento, el jus movendi, como lo entiende el Tribunal Constitucional. Entonces, cuando hablamos de medidas cautelares personales o medidas de coerción personales, ¿correcto? Estamos hablando de, como dice José María Asensio Mellado, uno de los grandes procesalistas actuales, en su libro Manual de Derecho Procesal Penal, sexta edición, páginas 195 y 196, son aquellas resoluciones a través de las cuales se limita la libertad de movimiento del imputado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad o propósito de asegurar la celebración del juicio y eventualmente la sentencia que en su día se pronuncie. ¿Y cuáles son las medidas coercitivas personales que regula nuestro código? Vamos a explicar. 1, la detención policial. 2, el arresto ciudadano. 3, la detención preliminar. 4, detención judicial en flagrancia. 5, detención incomunicada. 6, prisión preventiva. Comparecencia restrictiva. Detención domiciliaria. Impedimento de salida del país. Internación preventiva y suspensión preventiva de derechos. Estamos hablando de 11 medidas coercitivas personales. Rápidamente, la detención puede ser policial, arresto ciudadano, preliminar, en flagrancia. En primer lugar, la detención policial ha sufrido distintos cambios, ¿es verdad? Y la detención policial, concretamente hoy, se basa en lo que dice la Constitución, ¿no es cierto? Ocurre en flagrancia la detención policial, tiene que haber flagrancia para que haya detención, ¿no es cierto? Se produce por 48 horas, ¿sí? Y salvo casos de crimen organizado, tráfico de drogas, terrorismo, espionaje, que tienen 15 días de detención policial. Eso lo sabemos todos. ¿Qué es la flagrancia? 3 cosas. Flagrancia en sentido estricto. La flagrancia en sentido estricto significa que el agente, el investigado, el indiciado, el sospechoso, es descubierto infragante en el acto, en plena realización del delito. Segundo, que el agente, esto se llama cuasi flagrancia, el agente acaba de cometer el hecho y es descubierto inmediatamente después. Arranché la cartera, estoy corriendo a la cuadra, me atrapa la policía. Cuasi flagrancia. Tercera flagrancia, la presunta flagrancia o flagrancia presunta. Cuando el agente es encontrado dentro de las 24 horas de haber cometido el delito, con instrumentos del delito, porque una persona lo reconoció o porque hay una grabación que lo acredita como esa persona. Entonces, se puede, correcto, se puede detener
a una persona por la policía en caso de flagrancia. Sentido estricto, cuasi flagrancia, flagrancia presunta. Segundo tipo, arresto ciudadano, regulado en el artículo 260. En caso de flagrancia delictiva, cualquiera de nosotros como ciudadano arresta a la persona y la lleva de manera inmediata, ¿correcto?, a la policía más cercana, comisaría, caseta, lo que fuere, patrullero policial, lo que fuere. O sea, ¿qué cosa se entrega inmediata? La ley dice es el tiempo que insuma una persona en llevar a la diligencia policial a la dependencia policial más cercana. El arresto ciudadano no da lugar para encerrar, para mantener privada de libertad a una persona, ¿correcto? Sino simplemente es, te aprehendo y te llevo hacia una policía, ¿correcto? Las preguntas al final. En 15 minutos ya cerramos y vayan anotando sus preguntas para el final. El arresto ciudadano es excepcional, no es obligatorio, depende del ciudadano, es de corta duración, solo implica aprehensión, ¿correcto? Se produce antes de formalizar la investigación y tiene que llevarse ante la autoridad policial más cercana. Tercera medida, detención preliminar judicial 261 del Código Procesal Penal. Se establece en primer lugar, vayan anotando todas sus preguntas para el final. Ya en 10 minutos terminamos y hacemos una ronda de preguntas. ¿En qué casos corresponde la detención preliminar? Uno, cuando el caso no se ha formalizado, o sea, no hay formalización de investigación. Dos, no hay flagrancia delictiva, pero hay razones plausibles de que la persona cometió un delito con pena superior a 4 años y por cómo se ha producido el caso, se puede desprender cierta posibilidad de fuga o obstaculización. Hay detención preliminar judicial. O cuando el que es sorprendido en flagrante delito logra evitar su detención, ahí también procede la detención preliminar. O cuando el que es detenido en flagrante delito es llevado a un centro de detención preliminar, pero fugase del centro de detención. ¿Correcto? Bien. Otra medida, la detención incomunicada del artículo 265 para graves delitos, pero no hay incomunicación con el abogado. Dice la ley, detenida una persona por delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas o por un delito con pena superior a los 6 años, el fiscal puede pedirle al juez que decrete su incomunicación, no conversar, no coordinar, no comunicarse, siempre que resulte indispensable para el esclarecimiento de los hechos investigados y por un plazo no mayor de 10 días, siempre que no exceda el de duración de la detención. Si la detención es de 7, evidentemente la incomunicación no puede ser de 8 días. El juez deberá pronunciarse inmediatamente. La incomunicación, ojo, no impide las conferencias en privado entre abogado y detenido, las que no requieren autorización previa ni podrán ser prohibidas. O sea, cabe incomunicación, pero la incomunicación jamás alcanza al abogado con su cliente. La detención en casos de flagrancia. Es una figura que innova el Código Procesal Penal, señala que dentro de 12 horas de producida la detención por la policía, ¿no es cierto?, hasta por un máximo de 7 días, siempre que exista cierta posibilidad de fuga o obstaculización de averiguación de la verdad, y se podrá requerir la detención en caso de flagrancia. Se dice que en los casos de organizaciones criminales, la detención puede durar hasta 10 días. Luego, tenemos, estos temas son, a ver, luego viene una primera distinción pequeña que hay que hacer antes de entrar a otras medidas entre detención preliminar y prisión preventiva, que hay que distinguir, hay que diferenciar, porque no son lo mismo. Los medios de prensa suelen confundirlos. Los medios de prensa suelen intercambiar uno a otro como si fuera lo mismo. Está con detención preliminar, el mismo que está con prisión, o el que está con prisión lo toman como detención preliminar, y no es así. La detención preliminar, ¿qué busca? La detención preliminar busca
asegurar al investigado para realizar actos urgentes que tienen que ver con la libertad del investigado. Vamos a poner un caso. Violación. Requiero la detención preliminar porque necesito que le practiquen intervención corporal y otros exámenes de sangre al imputado. Lo detengo, le incauto el celular, deslacro el celular en estos días de detención preliminar para luego pedir una prisión preventiva. La detención preliminar supone que una persona es confinada en un centro de detención preliminar. No va al penal. En cambio, la prisión preventiva implica ir al penal. La detención preliminar tiene plazos cortos. La prisión preventiva tiene plazos largos, 9, 18, 36 meses, que se pueden prolongar por 9 meses más, 18 meses más o 12 meses más. Lo más importante, la detención preliminar jamás implica una detención para llevar al penal a la persona. La prisión preventiva sí. Bien. Vamos a ver acá. Avanzamos. Vamos ahora a ver el tema ¿dónde está? Jurisprudencia que van a tener. Vamos a avanzar. Falta comparecencia con restricciones. Vamos del orden. Comparecencia con restricciones. Cuando hablamos de comparecencia con restricciones, el régimen que establece la ley es bastante insuficiente, creo yo. Lo que dice nuestra ley es lo siguiente sobre la comparecencia con restricciones. 286. El juez de la investigación dictará comparecencia simple si el fiscal no solicita prisión. O sea, el fiscal ha detenido a unas personas, formaliza la investigación. Si en la formalización no dice nada sobre Benji Espinosa, entonces Benji Espinosa está en comparecencia simple. Si no dice o no presenta un requerimiento de comparecencia con restricciones contra mí, tengo comparecencia simple. ¿No? Sin embargo, dice la ley, artículo 287, se impondrán las restricciones que ahora vamos a comentar, siempre que el peligro de fuga u obstaculización de averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse, dice el 287. En otras palabras, según la ley, el régimen normativo de la ley es, conforme al 287.1, se decretará, se acordará, se impondrá, se señalará, se establecerá la comparecencia con restricciones. ¿En qué casos? Se señalará la comparecencia con restricciones siempre que el peligro de fuga o el peligro de obstaculización, siempre hablamos de peligro procesal, pueda razonablemente evitarse. Es decir, si hacemos una interpretación en contra, lo que quiere decir es que la prisión preventiva del 268 solo se fija cuando el peligro procesal es razonablemente inevitable. Pero cuando el peligro procesal se puede conjurar, se puede evitar, se puede cubrir, entonces hay que imponer comparecencia con restricciones. Ojo con esto, porque salió una casación en la Corte Suprema, en donde se estableció que una casación que tenía a la doctora Sonia Torre Muñoz como ponente, se estableció lo siguiente. Se dijo, en el caso, ¿no es cierto? En el caso que una fiscalía requiera comparecencia con restricciones, esa fiscalía tiene que contar con graves y fundados elementos de convicción. La Corte Suprema dijo, no es posible ordenar una comparecencia con restricciones si es que no hay graves y fundados elementos de convicción. O sea, la diferencia, según la Corte Suprema, entre prisión preventiva
y comparecencia con restricciones no está en el fumus boni juris, no está en los elementos de convicción y su fortaleza, está en el peligro procesal. Eso es lo que lo distingue. Te doy comparecencia con restricciones si puedo evitar razonablemente con restricciones, restringiendo tu libertad, pero no privándote de ella, ¿no es cierto? Con una comparecencia con restricciones neutralizo el peligro procesal, te doy comparecencia con restricciones. Si no puedo hacerlo, recién voy a la prisión, la medida extrema. Otro punto que es importante es sobre las restricciones. Hay varias, no lo vamos a comentar en esta clase, pues es una clase general de medidas de coerción, pero hay temas interesantes, ¿no? Que se han presentado en la práctica. ¿Qué significa, profesor, la restricción del 288.2? No ausentarse del lugar de la localidad en que reside. ¿Qué significa? Significa que no puedo salir de mi distrito. Así hay que entenderlo. Entonces, si yo vivo en Comas y me voy a Caraballo, ¿ya incumplí la restricción? No. Debe entenderse no ausentarse de la localidad en que reside como una ausentación permanente. O sea, tú cambias de lugar y no le comunicas al juez. Tú sales de Lima sin avisar a nadie. Y el Estado ya no tiene control sobre tu paradero. Ahí se implica una falta o un incumplimiento de esta restricción. Bueno, pues, luego tenemos la prisión. Ustedes conocen, la prisión preventiva básicamente exige tres cosas: que hayan graves y fundados elementos de convicción, sospecha grave, fuerte o vehemente, que la pena sea superior a 4 años. Hay un acuerdo plenario que dice que hay que elevar el concepto de pena grave hasta por lo menos 8 años a más, y que tiene que haber indicios, elementos de convicción respecto a que el imputado en libertad fugará o el imputado en libertad entorpecerá u obstaculizará el proceso. Los 3 requisitos de la prisión. Se ha dicho mucho sobre la prisión, quiero compartir un par de cosas. Primero, ¿qué significa graves y fundados elementos de convicción? Casi certeza. O sea que la Fiscalía ha acumulado, ha hecho su trabajo, ha investigado de manera tal, siguiendo sus líneas lógicas de investigación, que tiene un caso más sólido que una acusación. Tiene un plus sobre una acusación. Está al punto de la casi certeza para lograr una condena. Y el peligro procesal, ya la Corte Suprema lo ha dicho hasta el hartazgo, no se presume, se prueba. Tiene que haber evidencia de peligro procesal. Eso significa que si a ustedes les llega un requerimiento de prisión preventiva sin elementos de convicción, solo con argumentos, con alegatos, el juez tiene que rechazarlo. No hay prueba de peligro procesal. El peligro procesal se prueba, no se presume. Bien, tenemos luego el impedimento de salida del país, que se puede aplicar tanto al imputado como al testigo, que implica una limitación de la capacidad de desplazamiento, que se puede imponer incluso en diligencias preliminares. Tenemos también la internación preventiva. ¿La internación preventiva para quién es? Las personas con anomalía psíquica, ¿no es cierto?, que no son conscientes. Tenemos la detención domiciliaria. La detención domiciliaria es una medida no alternativa, sino sustitutiva de la prisión. ¿A quién le dan detención domiciliaria? A los valetudinarios, a las personas mayores y a las mujeres embarazadas. 65 años a más. Perdón, más de 65. 66 años a más. Valetudinarios con enfermedad grave o incurable, dice la ley. O, ¿no?, los que no pueden desplazarse gravemente, o la mujer embarazada en estado de gravidez. Solo en esos casos cabe detención domiciliaria. Antes la detención domiciliaria era una restricción de la comparecencia. Hoy es una medida cautelar personal autónoma. Luego están las medidas cautelares reales, para terminar el tercer bloque. Unos minutos y termino. La coerción real, ¿qué significa? En palabras de San Martín. Son medidas siempre procesales que, recayendo de modo exclusivo sobre bienes jurídicos patrimoniales, están, dice, funcionalmente ordenadas a hacer posible la efectividad de las consecuencias jurídicas económicas de la infracción penal. Dicho de otro modo más fácil, más sencillo, lo que buscan es asegurar que el efecto civil se cumpla, que el objeto civil del proceso penal tenga virtualidad y eficacia.
Se clasifican las medidas coercitivas reales en dos: las que buscan asegurar la actividad investigativa y probatoria, ¿sí? O sea, medidas cautelares propiamente. Y por otro lado, las medidas que cautelan la ejecución de las consecuencias civiles ex delito. Las consecuencias civiles, es decir, que tienen que ver con reparación. Anoten su pregunta para en un momento efectuarla. Ahora entramos a la rueda de preguntas. Dicho de otra manera, básicamente, lo que nos dice la Corte Suprema es: las medidas cautelares reales son el embargo, la inhibición, la incautación, medidas anticipativas, pensión anticipada de alimentos, desalojo preventivo, secuestro conservativo para vehículos, medidas preventivas contra personas jurídicas, cautelares en caso de responsabilidad administrativa. Ese régimen de 9, ¿no? Lo que suponen en buena cuenta es que lo que vamos a asegurar, ¿no es cierto?, es el objeto civil. Es decir, el hecho dañoso, el daño. ¿Qué es el daño? ¿O cómo se establece el daño? Civil, ¿no es cierto? Tiene que haber un hecho antijurídico que genere daño y que obligue o que establezca el deber de reparar. Pero para poder reparar ese daño, ¿qué pasa si el agente vende su casa, vende su carro para no pagar? Hay medidas para asegurar el pago, para reparar el daño, en otras palabras. Y esas son las medidas coercitivas reales. Pues bien, dicho esto, hemos terminado la clase y contamos con un espacio para poder, a partir de este momento, hacer las preguntas que ustedes tengan a conveniente hacer, ¿sí? He visto que a lo largo de la clase han levantado la mano. Por favor, con mucho gusto hagan las preguntas. Vamos a Reader, si me ayudas. Controla doctor. quién interviene primero y todo, ¿ya? Voy tomando Perfecto. nota de las preguntas. Doctor Fernando, muy buenas noches. Bienvenido a Audiápolis. Está activo su audio. Doctor Fernando Villegas, le doy pase para que active su audio, por favor. Muy bien. Bienvenido a Audiápolis. Por favor, la pregunta que sea precisa y referente al tema. Gracias. Buenas noches, doctor. Quería hacerle una consulta. Es con relación a la clase de detenciones. Hay detenciones por horas y detenciones por días. Eso lo habló el doctor Chávez Cotrina en un diplomado que hicimos de criminalidad organizada. Indicó que el cómputo de la detención por horas, que por decir 48 horas, delitos comunes de 48 horas es la detención, y si me tienen a mí hoy día a las 10 de la noche, un día, 24 horas se cumple al día siguiente, o sea, mañana a las 10 de la noche. Y las 48 horas pasó mañana a las 10 de la noche. Pero si la detención es por días, el día, por ejemplo, de delitos, tráfico de drogas, terrorismo o detenciones preliminares que dictan por días, el plazo de detención se computa, si me detienen a mí a las 10 de la noche, un día es a las 00 horas de hoy día. Y no, un día. Es así, doctor, porque eso lo comenté yo en Tacna con varios fiscales y nadie me dio la razón. No sé si el doctor Chávez Cotrina, pero lo habló, lo explicó en forma bien acuciosa, indicando que él lo hacía porque después del derecho de la vida, otro derecho más importante es la libertad. Sí, muchas gracias, doctor. En realidad eso se responde con lo que dice el artículo 7.3. La ley coacta la libertad o el ejercicio de los derechos será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva o analógica quedan prohibidas mientras no favorezca la libertad. Si es más beneficioso por horas, se interpreta así. Si es más beneficioso por días, así es. O sea, ese es el pro homine. Lo que sea más beneficioso, no a la fiscalía, no al proceso, sino al investigado. Siguiente pregunta, por favor. Excelente, doctor. Doctor Cristian Rubina, muy buenas noches. Está activo su audio. Muchas gracias. Buenas noches con todos.
Buenas noches, doctor Benji. Como siempre, es un placer y un honor escuchar las disertaciones que usted nos trae. Doctor, quería hacer un par de consultas. Luego de la exposición que ha tenido usted y viendo la realidad por la cual estamos pasando y hemos pasado hace un tiempo atrás, antes de esta pandemia y en pandemia inclusive, con estos casos emblemáticos, ¿no? Estos casos donde hay mucho tema político, mucho tema de supuesta criminalidad organizada y todo esto, ¿considera que se está desnaturalizando el tema de la detención preliminar y se está utilizando tal vez como una especie o forma de tener a la persona ya, por decir así, atrapada para luego inmediatamente pedir la prisión preventiva, por un lado? Y una segunda pregunta es que si se usa la prisión preventiva, se está utilizando o se ha estado utilizando como una especie de un anticipo de pena, y me refiero a que si según la Fiscalía, por ejemplo, en estos casos emblemáticos, se tiene un bagaje amplio, ¿no?, de elementos fuertes, ya casi certeros para ellos, ¿por qué en vez de utilizar la prisión preventiva, por qué no acusar, ¿no? Y simplemente acusar de frente y no utilizar esta medida de coerción, teniéndolos, creo yo, como un anticipo de pena. Muchas gracias, doctor Benji. Cristian, hay una perversión en el sistema. Los fiscales creen que una detención preliminar es para derribar y quebrar voluntades, tener colaboradores que no se tenían, testigos protegidos que no había, y armar el caso. Ese no es el sentido. La ley dice, yo detengo, eso está vinculado a mi estrategia de investigación, y la libertad que te recorto en pocos días es para hacer, no una pericia, es para hacer actos urgentes e inaplazables, que no puedo hacer si estás libre. Eso es lo que significa. Pero no se hace así. Esa perversión es un abuso, es un exceso, es un campo de la arbitrariedad. Y pasa sobre todo en los casos mediáticos, ¿no? O en el terrorismo de hoy, que es la corrupción, el crimen organizado. Antes se detenía a diestra y siniestra poniendo la etiqueta del terrorismo. Hoy se hace lo mismo con corrupción y con crimen organizado. Yo estoy de acuerdo contigo. Siguiente, por favor. Muy bien, gracias, doctor. La doctora Janet. Doctora Janet, muy buenas noches, está activo su audio. Doctor, buenas noches, qué gusto escucharlo. Le hablo desde Arequipa. El día de hoy he quedado tristemente sorprendida con una audiencia de prisión preventiva que escuché de Andahuaylas, algo así me parece. ¿Qué sucede? Era un caso de feminicidio, estaban solicitando la prisión por feminicidio, fundamentan la resolución, pero el juez indica de que no es feminicidio en grado de tentativa, sino lesiones graves por violencia familiar. Y bajo ese contexto le dice que hay elementos de convicción por lesiones graves de violencia familiar, y en la parte resolutiva le señala que es fundada la prisión, pese a que en sus fundamentos decía de que no había el delito de feminicidio como estaba postulando, y fundada por feminicidio. Y en cuanto al peligro, le dice, no tienes peligro de fuga, pero sí tienes peligro de obstaculización porque eres papá de la hijita, de la hija en común que tiene con la señora, y por ende puedes influir en su testimonio. Justo usted decía, podemos medir con comparecencia, con restricciones, este peligro, pese a que haya fundados y graves elementos. Mis dos preguntas van. En una audiencia de prisión preventiva, ¿yo puedo, juez, variar el tipo, pese a que el fiscal me ha postulado un tipo penal y yo salgo mi resolución y le digo, no, tu tipo no hay, pero hay este tipo penal? Pero pese a que yo reconozco que no hay el tipo, declaro fundada con el tipo que está solicitando. Y dos, ese peligro de obstaculización que él encuentra, ¿puede medirse con comparecencia con restricciones? ¿Qué opinión le da? Sí, empiezo por lo último, es groserísimo eso. Lamentablemente no es extraordinario, yo diría que es una moneda corriente en nuestro sistema. Los jueces fundan prisiones sobre posibilidad y no probabilidad de fuga. Sobre posibilidad y no probabilidad de obstaculización. Como puede influir, te meto preso. No, no es así. Es porque tengo evidencia que me permite deducir que vas a influir, que vas a manipular su testimonio o hay antecedentes.
Ese razonamiento no se hace, lamentablemente. Es un caso perfecto para comparecencia con restricciones. Entonces, no importa el caso, no importa la gravedad del delito. Lo que importa es asegurar el proceso. Me puedes imputar un delito que tiene cadena perpetua. Y yo puedo estar en comparecencia, porque la comparecencia no es absolución y la prisión no es condena. Y sobre lo primero, no puede, el juez no puede variar, porque viola la congruencia. Pero sobre todo el juez hace un lado al fiscal y se convierte en fiscal. O sea, el juez toma partido y el juez reemplaza a la fiscalía. No puede hacerlo. No hay para este delito, pero he encontrado para este otro. Eso es inadmisible. Inadmisible porque además, si seguimos el fundamento 27 del Acuerdo Plenario 1/2019, la imputación precisa tiene como componente la calificación jurídica. Y si la calificación jurídica no era la que correspondía, el juez no puede, ¿no es cierto?, cambiar la calificación. Tiene que desestimar la prisión. No hay elementos para este delito, para esta calificación jurídica. El delito es, ¿qué es eso? Es un hecho con calificación jurídica. Es eso. Si no la hay, no hay prisión. Siguiente pregunta, por favor. Gracias, doctor. Doctor Martín, muy buenas noches. Está activo su audio. Sí, doctor, buenas noches, doctor Benji. Muy agradecido por su ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Es referente a un caso que pasó el año pasado, en el mes de diciembre. Ya el fiscal solicitó la detención de 10 personas que estaban inmersos en el delito de corrupción de funcionarios. ¿Sí? Asimismo, previo a esto, solicitaron el allanamiento de uno de los investigados. Después de los 10 días, le dan libertad a estos 10 investigados, ¿sí? Y después del allanamiento de uno de los investigados, incautan computadoras, dispositivos tecnológicos. Mi pregunta es, hasta la fecha no ha habido una apertura del deslacrado de estos dispositivos tecnológicos, pese a que ya a los 10 se les ha dado libertad. La pregunta es, le vuelvo mi pregunta era, ¿cuándo o qué se tiene que esperar para que en este caso a uno de los, si no han encontrado evidencia en ninguno de los dispositivos, para que se le haga entrega a uno de los investigados, porque ya los 10, están en libertad y el proceso lo están llevando prácticamente libre, ¿no? Esa era mi pregunta, doctor. No debe requerirse prisión, ¿no? Debe estar libre. Lo que pasa es que tu pregunta tiene que ver con la suficiente evidencia, con la suficiente capacidad de los elementos de convicción. Miren, no es cierto que únicamente la actividad probatoria tenga lugar solo en el juicio. En las audiencias de prisión hay una actividad probatoria también, aunque limitada. El fiscal, cuando expone su requerimiento de prisión, hace como una suerte de alegato final. Pero claro, en el proceso coercitivo. Y tiene que demostrarle al juez que respecto de todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo, alcanza sospecha grave. Si le falta uno, así como si el fiscal no prueba todos los elementos, no puede pedir condena. Si el fiscal le falta un elemento del tipo penal en requerimiento de prisión que no alcance la sospecha grave, todos alcanzan sospecha grave, menos uno, no debe prosperar la prisión. 2 preguntas más, por favor. Sí, doctor. Terminamos con el doctor Pedro y el doctor Víctor. Doctor Pedro, está activo su audio. Doctor Benji, muy buenas noches, y bueno, agradeciendo por su ponencia. Mi pregunta es referente a la prisión preventiva, ¿no? Esta medida de coerción, si bien es cierto, tiene que cumplir ciertos requisitos, pero yo estoy estudiando una parte de lo que es el derecho al voto, ¿no? O al derecho a la ciudadanía y la prisión preventiva. Lo que se sabe es que el ciudadano es suspendido de la ciudadanía solamente por una sentencia judicial, ¿no? Pero cuando hay una prisión preventiva, ¿por qué, digamos, no se le debería suspender el ejercicio del voto, ¿no? Ni a ser elegido, el caso de Gregorio Santos, ¿no? Pero sí, cuando está en prisión preventiva,
tiene derecho a votar, pero sin embargo no puede salir a votar. Más o menos creo que me he entendido la pregunta, ¿no? Por supuesto, Pedro. Existen dos derechos fundamentales de participación política, el derecho a elegir y a ser elegido. Dicho en otras palabras, el sufragio activo y el pasivo. Elegir es ejercer el sufragio activo, ser elegido es ejercer el sufragio pasivo. En el caso de los reclusos, lo que falta es que se instalen centros de votación en los penales para poder garantizar ese derecho. Si no se hace, yo estoy de acuerdo contigo y voy a decir algo más. Hay un estado de cosas inconstitucional en los penales por una omisión del Estado. Hay una actuación omisiva inconstitucional. No poner los centros de detención dentro de los penales impide que las personas puedan ejercer un derecho por el cual no están limitados. Última pregunta, por favor. Listo, doctor. Doctor Víctor, muy buenas noches. Está activo su audio. Doctor Víctor, ¿está activo su audio? Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Escuchamos bien, doctor. Buenas noches, doctor Benji. Le estoy hablando un saludo muy grande de acá de la ciudad de Chepén. Gusto hablar con usted. Mi pregunta es la siguiente, doctor. En muchos casos se ha presentado que Fiscalía en la mayoría de las detenciones siempre trata de aplicar el plazo máximo de la detención de un supuesto imputado y sujeto, sabiendo que es suficiente a veces en el corto plazo, es decir, a las 24 horas o incluso menos para que se pueda solucionar esa detención. Pero maliciosamente lo utilizan en este plazo máximo y perjudican de alguna manera el derecho a la libertad. Y mi otra pregunta, doctor, disculpará, es de que en el caso del peligro procesal, como usted ya lo ha manifestado, se requiere la prueba y no la presunción. Pero en algunos casos se ha visto también en unos procesos que he llevado que jueces se parcializan con el pedido de prisión preventiva y solamente optan por tomar en consideración las presunciones, más no las evidencias concretas. Y ante esa falta de una defensa proba suficiente, han llegado casos que con esa misma prueba, con esa misma evidencia, los procesados en este caso han sido sentenciados e incluso a una condena de años efectivos de 10 o de 15, como casos que he conocido. ¿Me podría usted de alguna manera orientar con la máxima experiencia que usted tiene en el municipio cómo contrariar estas injustas aplicaciones por parte de algunos jueces y de algunos fiscales, doctor? Y muchas gracias. Doctor Víctor, concuerdo con usted. El tema del plazo es importante, la discusión del plazo y la fijación del plazo. El Tribunal Constitucional, en un caso, estableció que hay que entender los plazos máximos, hay que entender los plazos que se les concede a las autoridades como plazos estrictamente necesarios. Acá los plazos máximos en el Perú se toman de manera ligera. El órgano requirente, la Fiscalía, piden el máximo y no justifican por qué piden el máximo. De hecho, se abre discusión sobre el plazo, pero a veces no hay control sobre el plazo. El fiscal pide 36 meses, pide el máximo en detención preliminar, pues acepta, no dice más, no hay mayor control. Es un problema del juez. El fiscal puede pedir el cielo si quiere, pero el juez no se lo concede. Entonces el juez tiene que controlar, el juez no puede abdicar a sus funciones de control, de poner límites, de establecer fronteras. Y sobre lo otro, estimado doctor, bueno, yo te diría que lamentablemente eso es una práctica consuetudinaria, generalizada, lamentable. Yo creo que acá de lo que se trata es de entender que en el proceso penal debemos dejar de lado, debemos sacudirnos del pasado que está lleno de inquisición y debemos llenarnos de presente que debe estar lleno de lo acusatorio. Lo acusatorio es separar las funciones y exigir que cada órgano cumpla su función. Eso es el acusatorio. Lo inquisitivo es concentrar las funciones
que el poder no sea atomizado, sino sea concentrado por el Estado, que el Estado tenga el monopolio de la información, que se restrinjan derechos, que se obtenga información violando derechos y que al imputado se le vea como un simple objeto y no como sujeto del proceso. La Corte Interamericana, en un caso que no terminaré de recitar, que es el caso Fermín Ramírez y otros contra Guatemala, dijo: no importa el nombre del sistema, siempre que el sistema procesal penal respete escrupulosamente el escudo protector, la columna vertebral más importante del proceso, que es el debido proceso penal. Muchísimas gracias por su atención, Reader, nuevamente, Audiápolis, por la generosa invitación. Es la primera vez que estamos dictando acá. Estoy seguro que no será la última. Solo en el Zoom hemos tenido casi 500 personas. Entiendo que con el Facebook somos más. Hemos llegado a una difusión bastante amplia. Yo te felicito, Reader, porque tu trabajo es bastante serio, esforzado, y has estado coordinando conmigo desde el año pasado, meses atrás. Muchísimas gracias por confiar en mí, por extenderme la invitación. Con mucho gusto. Ha sido un placer preparar la clase para ustedes. Hemos agregado cosas que antes no había dicho en otras conferencias. Esta es una conferencia novedosa, preparada para ustedes con mucho cariño, y gracias de todo corazón por estar presentes. Muchísimas gracias.